El tema de los datos, el tema de números, cuando se habla también de encuestas, especialmente regional, es muy interesante. Hoy, y de verdad que desconocía que había un centro de microdatos Datos. en la región de Tarapacá, y tenemos a su director, al doctor Iván Valdés de la Fuente, que está junto a nosotros. Iván, gusto saludarte, bienvenido a Bravísima, ¿cómo estás? Buen día a ustedes, a ambos, y a toda la audiencia que está en este momento escuchando esta radio. Qué bueno, qué bueno. Oye, cuéntanos un poquito de frente, ¿no? Para conocer de este centro. ¿Cuándo nace? Al alero de qué universidad también está Iván? ¿Y qué promueve esta institución? Mira, el Centro de Microdatos es un centro, como lo dice, es un centro de investigación, básicamente que tiene la lógica de aplicar investigación científica a partir de levantamiento de datos, ya sea a nivel cuantitativo como cualitativo. En palabras bastante simples, como un INE regional, es como esa Ok. lógica. Y nace en la dirección de disminuir las brechas de información que se abren en general en casi todas las regiones del país a partir de la pandemia. Es decir, allí hubo muchas encuestas que se descontinuaron y por lo tanto el diagnóstico que tuvimos los académicos de la Universidad de Tarapacá, y ahí aprovecho a contestarte otra pregunta que hiciste, era que es importante para la toma de decisiones, tanto públicas como privadas, tener datos, tener números duros. Entonces, le planteamos este proyecto al gobierno regional el año pasado y felizmente entendieron la lógica, ¿no es cierto? Y bajo estos concursos públicos del Fondo de Innovación y Competitividad se nos asignó recursos por 2 años. Esa es como la lógica de por qué nacen y por qué este proyecto se justifica desde el punto de vista de venir a cerrar brechas de información que son bastante carentes en la región. Estamos conversando con Iván Valdés de la Fuente, director del Centro Microdatos de Tarapacá. En esta búsqueda, en este proyecto seguramente presentado, Iván, vieron la carencia, ¿no? De información, de datos, de números, ¿no? Y te lo voy a preguntar derechamente, ¿la ausencia de datos está fijado en un lugar determinado, carente de datos, por ejemplo, en salud, en economía, en el tema de, a lo mejor del trabajo? ¿Dónde está carente? O en general, la región de Tarapacá no ha sido sistemático en la búsqueda también de estos números para construir política pública. A ver, primero, decirte que el contexto del levantamiento de estadísticas, entre comillas, pública, está bajo el alero del Instituto Nacional de Estadística. Y por lo tanto, digamos, esta carencia de números que se observan desde el 2019 hacia adelante y que por 2 o 3 años, tiene que ver con un contexto nacional. Obviamente la pandemia golpeó a las instituciones y particularmente todo lo que significa levantamiento de datos de tipo presencial, ¿no es cierto?, por las propias restricciones que te puso la pandemia. Entonces, eso hizo que el Instituto Nacional de Estadística cambiara la lógica, ¿no es cierto?, a hacer encuestas por encuestas telefónicas, pero bien sabemos los que nos dedicamos a esto, es que la confiabilidad de los resultados de ese tipo de instrumentos es bastante más baja de lo que significa aquellas con representatividad estadística, ¿no es cierto?, pero que también significan levantamiento presencial. Y por lo tanto, desde ese ámbito, lo que venimos a hacer es justamente a cerrar esa brecha y por lo tanto no es un tema particular de la región, ¿eh? Es un tema del país que dadas estas circunstancias de no poder hacer encuestas presenciales se tuvieron que postergar, algunas de ellas congelar, todavía siguen algunas que hacía tradicionalmente el INE que están congeladas, por ejemplo, lo que significa el INACER, la construcción de un indicador de actividad económica regional. Eso se descontinuó en octubre del 2018 y por lo tanto lo que estamos haciendo aquí es generar información, volver a generar información de manera tal de apoyar la toma de decisiones, todo lo que significa las políticas públicas, pero también en el ámbito privado. Sergio Tapia. Sí, conversaba un poco en el off de lo importante que es la confiabilidad y la validez, ¿cierto? Que son conceptos metodológicos a fin de cuentas dentro de los procesos Así es. investigativos. ¿Cómo hoy día, un poco en la línea de lo que viene Álvaro, pero conectándonos con lo siguiente, ¿por dónde pasa hoy día el desafío de una medición pertinente, oportuna en lo regional?
reitero lo que decía Álvaro, en materia de quizás de educación, en materia de, y cuando hablamos de educación quizás, hilar más fino, ¿no? Hoy día lo que nos convoca en materia de deserción escolar, cuando hablamos de salud, cobertura de prestación de servicios, etcétera, o calidad de servicios también, no menor. ¿Por dónde pasa aquello? Y cómo eso también se recoge desde lo cualitativo y se lleva hasta lo cuantitativo, ¿no? En el fondo es pasarlo desde el relato a los números, porque uno siempre dice el dato mata el relato, pero ojo que el dato también construye el relato, ¿no? Y de ahí también que la política pública nace de la evidencia más empírica, ¿no? Más concreta. Sí. A ver, tu pregunta es súper técnica y lo voy a tratar de explicar lo más simple posible. A ver, desde el punto de vista del levantamiento de datos, existen dos metodologías, básicamente. Estoy hablando en términos agregados. Uno es lo que son los registros administrativos, que son las estadísticas que te generan los propios servicios que proveen, por ejemplo, como tú decías, educación, salud, ¿no es cierto? Y eso no se discontinúan porque son registros administrativos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cuando una persona va a un counter en un hospital, ¿no es cierto?, a pedir por ejemplo, que lo atienda un médico, eso queda registrado y por lo tanto, ¿no es cierto?, ese es un gran activo y eso obviamente no se discontinúa porque es parte de la labor diaria de las instituciones que proveen servicios de utilidad pública, ¿ya? Y por lo tanto allí esos datos siguen estando, ¿no es cierto?, y por lo tanto desde el punto de vista de la toma de decisiones, a lo menos en esas áreas, las que tú mencionabas, salud, educación, capacitación, esos datos están. Lo que nosotros hacemos es el segundo ámbito de levantamiento de información, que tiene que ver con justamente con complementar aquellas que no están, que no se levantan a partir del registro administrativo. Esto, por ejemplo, actividad económica. Por ejemplo, todo lo que significa la percepción que tienen los individuos, nosotros le llamamos nuestros informantes, voy a hablar en términos técnicos, nuestros informantes respecto, por ejemplo, al tema medioambiental, respecto, por ejemplo, a todo lo que significa el turismo en la región, respecto a lo que significa seguridad ciudadana y también todo lo que significa el impacto que tiene el día a día nosotros sobre los presupuestos familiares, sobre lo que nosotros llamamos economía familiar, lo que nosotros, el seco que tenemos los economistas. Pero obviamente esto que te estoy diciendo son complementarios. Hay muchas veces que existen registros administrativos a partir de los servicios públicos, pero que también se desean, que es necesario complementar con encuestas, que es lo que me estabas diciendo, ¿no? Entonces sí, claro, ahí empieza a converger lo que significa información cuanti, que viene de distintos orígenes, ¿ok? Y por lo tanto, en el fondo lo que se hace es tratar de converger con información para la mejor toma de decisiones. Pero también, y aquí contesto una parte, digamos, de tu pregunta, cuando los investigadores, los que leemos los números, creemos que son a lo menos dudosos, eso escapa mucho de nuestras hipótesis iniciales, lo que hacemos es pasar a una segunda parte, que es la aplicación de lo que nosotros denominamos enfoque cualitativo. Y eso significa entrevista a expertos para que nos validen los datos, focus group, o otro tipo de instrumentos que nos permiten validar, ¿no es cierto?, nuestra hipótesis y también nos permiten validar los números, ¿no es cierto? Porque, insisto, los números no los sacamos para que sean inocuos, para que no tengan impacto. Los números los sacamos, ¿no es cierto?, para entenderlos. Y por lo tanto también hay una lectura de resultados. Efectivamente. Hay resultados de conclusiones. Efectivamente. Entonces, claro, más allá de la estadística, el producto que nosotros entregamos son análisis de datos, cómo está la situación en estos 4 ejes que te mencionaba, vuelvo a insistir, medio ambiente, turismo, presupuesto familiar y seguridad ciudadana, y los analizamos en la lógica, ¿no es cierto?, de que la audiencia, los que nos leen, tengan una fácil comprensión de esos números. Sí. Oye, estamos conversando con el director del Centro Microdatos de Tarapacá, Iván Valdés de la Fuente. Iván, vamos directamente al tema de la encuesta del trabajo, ¿no? Que se realizó. Hablaste, ¿no?, de la encuesta en general. Podemos desgranar el choclo, ¿no? Cuando tú hablas de lo que se le preguntó también a la gente, también en el universo, también encuestado, cuando habla de medio ambiente, habla de turismo. Me encanta el tema de la economía local y, por supuesto, la nunca bien, ¿cierto?, gráfica que puedo tener también de seguridad ciudadana. Tú con la palabra, por favor, expláyate como tú estés conveniente, porque nosotros acá vamos a estar anotando especialmente los números que como se van a hacer bastante interesantes, y yo sigo diciendo, ¿no?, para poder construir también política pública, ¿no? Y ahí a lo mejor como relato final, Iván,
si esto no calzó con la política también que lleva el gobierno regional, porque también hay un desarrollo, la estrategia también regional, y si fue vinculado o no, ¿no? Con el propio gobernador, porque claro, uno podrá pensar de que a lo mejor la lógica de este centro de estudio, la propia también universidad, va para un lado, pero definitivamente los números hay que transparentarlos, hay que utilizarlos, y especialmente a la autoridad ojo, que no solamente puede ser también para el gobierno regional, sino también que sea distribuido también incluso para todas las comunas. Por favor, Iván. A ver, voy a responder tu reflexión a partir de lo último. Este proyecto es financiado por el Fondo de Innovación y Competitividad y por lo tanto cabe dentro de todo lo que significa la estrategia de innovación del gobierno regional. Por lo tanto, ahí creo responderte, digamos, tu interrogante, ¿no? Por lo tanto, conversa con aquello. Porque obviamente, yo me imagino cuando nos evaluaron nuestra propuesta, ellos sintieron, ¿no es cierto?, de que nuestro diagnóstico era correcto, que hay una carencia de información, que había discontinuidad importante. Lo presentamos el 2022 y por lo tanto estamos hablando de al menos 3, 4 años donde no había información y por lo tanto, obviamente, aquello es un lomo de toro para la toma de decisiones. Por lo tanto, insisto, esto calza perfectamente la estrategia de innovación que llevan los gobiernos regionales. Cabe citar que también nosotros 3CEMIT en algún minuto lo vamos a desarrollar en Arica y Parinacota. Ellos están viendo cómo nosotros hemos ido creando los instrumentos, hemos ido desarrollando todo lo que significa el muestreo estadístico, donde hacemos las encuestas presenciales, ¿no es cierto? Y también la lógica, esto de, digamos, de tratar de hacer informes de coyuntura a partir de los números. Y por lo tanto, es una cosa o es un instrumento o es un centro, ¿no es cierto?, que tiene alcance para toda la universidad. Y lo menciono porque nuestra universidad, ¿no es cierto?, la sede central está en Arica y Parinacota, por lo tanto, la idea es que conversen, que no sea también desde el punto de vista institucional un apéndice de lo de allá. La idea, ¿no es cierto?, es que crezcamos en conjunto, porque aparte esto depende de la Facultad de Administración y Economía, donde nuestras autoridades están en Arica. Respecto a los números, yo te voy a dar una primicia, porque nosotros estamos publicando hoy día o mañana, estamos publicando los resultados de la encuesta de desempeño familiar. Nosotros son encuestas que básicamente lo que medimos nosotros es cómo la gente se siente económicamente hablando, ¿ok? Nosotros sí, y eso básicamente tiene distintas aristas, tiene que ver, por ejemplo, con el tema del empleo, nosotros con la percepción que tienen de la actividad económica, nosotros de su situación económica particular, con todo lo que significa digamos, todo esto que tiene que ver, ¿no es cierto?, con cómo financia sus deudas, cómo financia, por ejemplo, activos fijos, ¿no es cierto?, como refrigeradores, autos, etcétera, etcétera. Entonces, como estamos presentando los datos hoy día, de hecho esta encuesta la hicimos entre julio y agosto, la procesamos en septiembre y entre octubre y noviembre, ¿no es cierto?, hicimos un análisis para mirar si existen coincidencias de estos resultados con los registros administrativos que tú me hablabas anteriormente. Y cosas sorprendentes, la hipótesis que nosotros teníamos antes de hacer esta encuesta, o sea, apuntaban a que en general había una cierta percepción negativa, ¿no es cierto?, de la situación particular de la gente. Y nos encontramos que el 60%, 61% de la población del sector urbano, tanto de Iquique como de Alto Hospicio, responden que la situación económica de ellos es a lo menos igual o mejor que hace un año atrás. ¿Ok? Claro, uno puede decir que la situación base de hace un año atrás era peor, ¿cierto?, porque estamos en pandemia, recién saliendo de pandemia, y por lo tanto se justifica esos números, ¿ok? ¿No es cierto? Por lo tanto, cuando uno mira en el sentido excluyente, es decir, ¿no es cierto?, el 40% restante, claro, a ellos seguramente le ha ido peor, ¿cierto?, y por lo tanto eso se plasma en los resultados de la encuesta. Pero también cuando nosotros les preguntamos qué piensan ellos respecto a un año posterior, es decir, cómo van a estar, ¿no es cierto?, en julio, en agosto del 2024, también tiene una visión súper positiva. Entonces, yo que soy un migrante en Iquique, porque yo estudié hace 2 años en la universidad, digamos, de Tarapacá, yo venía a una universidad de Santiago, para mí era como cierto, o sea, tenía cierta contradicción, porque uno mira los datos, por ejemplo, los datos del índice de supermercados, que lo hace todos los meses el INE, nosotros ve que el consumo en Tarapacá ha disminuido, ¿ok?
Pero cuando le preguntamos a la gente, te dice, no, yo estoy igual, ¿no es cierto? O mejor que hace un año atrás. Entonces, eso para nosotros suena un poco discordante, ¿no es cierto? Pero a lo mejor también una hipótesis que debemos testear, por ejemplo, a través de aplicación de, digamos, de focus group, tendría que ver, por ejemplo, con el hecho de que la gente tienda a normalizarse su situación. Y por lo tanto, eso hace, ¿no es cierto?, que la gente encuentre absolutamente normal cómo está hoy día respecto a cómo estaba hace un año atrás. Claro, comparación de hace un año atrás, quizás va de la mano también con la posibilidad de tener mayor remuneración dependiendo del tipo de trabajo, ¿no? Bueno, después te voy a preguntar también las características de la muestra, que Sí. creo que tiene que ver con eso también. Sí. Hablaba de que hay una proyección de mejora también en la percepción. Sí. ¿Dónde se basa aquello? O si es que estuvo en la pregunta o dentro del catálogo de preguntas, ¿no? ¿Por dónde pasa esta percepción de mejora a tu criterio? Mira, primero es una pregunta a nivel de percepción, por lo tanto, se construye la pregunta de manera tal, ¿no es cierto?, de que la gente responda lo más veraz posible. Y por eso también tiene importancia el tema de la presencialidad. Si tú haces esta misma pregunta por teléfono, la gente te contesta cualquier cosa. ¿Okay? Y por lo tanto, desde la visión de representatividad estadística, nuestros resultados son mucho, mucho más enriquecedores que los que se realizan a través de encuestas telefónicas. Y por lo tanto, nosotros le creemos los números. O sea, la posibilidad de que la gente te mienta cuando tú le preguntas cara a cara es bastante más baja que la posibilidad de que te mienta cuando lo haces por teléfono. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente una cosa. Pero respecto a la justificación de esos datos, a la justificación que nosotros les demos, cuando empezamos a mirar la encuesta del desarrollo y le preguntamos temas de empleo, también les preguntamos, por ejemplo, en ese ítem, respecto a su situación de empleo en particular, ¿no es cierto? Si eran trabajadores dependientes, independientes, si seguían en esa lógica, si, qué pasaba con el tema previsional a propósito, ¿no es cierto?, de la AFP, de toda esa discusión que hay allí. La verdad es que la gente también nos respondió positivamente. Casi, o sea, números casi similares, 62%, 64%, que ellos tenían una visión estable de su puesto de trabajo hoy día y también piensan que va a ser estable, ¿no es cierto?, en un año más. Cuando, insisto, los números del INE demuestran que, por ejemplo, aquí ha aumentado mucho la cantidad de trabajadores por cuenta propia, ¿no es cierto?, que por la naturaleza de esa labor es mucho más inestable. Pero claro, cuando nos dicen 6 de cada 10 o 3 de cada 5 personas, ¿no es cierto?, que están en un trabajo estable y que piensan que en un año más va a seguir en ese trabajo estable y que tienen seguridad social, tienen previsión, la verdad es que los números son consistentes, ¿no es cierto?, con los primeros. ¿Okay? Entonces la gente en ese sentido correlaciona estabilidad económica particular, ¿no es cierto?, con todo lo que significa el mercado de trabajo, su situación previsional, etcétera, etcétera. Eso puede tener que ver con el fenómeno de, uno piensa, por ejemplo, en los datos de comercio informal, ¿o no? Sí, No, eso estaba hablando. y que supera la media del Sí, comercio formal. La es. media hoy día estaba revisada hace un par de días atrás, 10.9, hoy día está 12.7, algo así, ¿no? Así es, sí. Está por sobre la media. Sí. ¿Será también que hoy día esta percepción de mejora? Porque la percepción es aquello que dotamos de significado, ¿no? Yo creo que nomás. Sí. ¿Será porque hoy día el fenómeno del emprendimiento, ya sea a través del trabajo informal o efectivamente regularizado, pero a fin de cuentas es un emprendimiento, ¿no? Es la autonomía. Se tiene quizás mayor percepción de mejora porque está en sus manos efectivamente, o hay una percepción de que dependen de sí mismos el poder surgir o salir adelante con lo que están realizando? Mira, puede ser. Más allá de la estabilidad propiamente tal, ¿no? Cuando uno mira las cifras de desempleo también son altas. Mira, puede ser, pero en la lógica de la, digamos, de la respuesta de los números, cuando la gente nos dice que, a ver, cuando 3 de cada 5 personas nos dicen que están en una situación de formalidad en el empleo, ¿no es cierto?, que tienen previsión social, entonces nosotros pensamos inmediatamente en las diferencias, en el remanente, en el 40% restante. Y por lo tanto, aparentemente el 40% restante es lo que tú mencionas, o debería estar ese grupo, ¿no es cierto?, que es la gente que trabaja por cuenta propia, ¿no es cierto?, y que dentro de ello, obviamente, lo que significa los emprendedores son digamos, un grupo importante. Entonces, ese nivel, digamos, esa agregación aún no lo hemos hecho. Por eso te decía que hoy día estamos entregando los resultados grandes de la encuesta, pero claro, tenemos que meternos, ¿no es cierto?, más digamos, en análisis particular y por lo tanto eso requiere tiempo. Sí, claro. Esa respuesta que tú estás buscando no te la puedo dar, pero sí a nivel de percepción. Claro, uno puede pensar, ¿no es cierto?, que el emprendedor tiene un hábito distinto, ¿no
¿no es cierto?, que tiene que salir a trabajar todos los días, tiene que levantarse y por lo tanto tiene que ir a buscar los ingresos que le permitan sostener a su familia. Por lo tanto, desde ese punto de vista, a nivel teórico, ¿no es cierto?, es consistente. Entiendo. Sí, yo creo que es poderoso ese fenómeno. Estamos hablando en materia de la economía individual, ¿no? La Sí. economía familiar. Hablaste de seguridad, de medio ambiente y ahí me quedo un poco, ¿no? En materia de seguridad, ¿qué datos nos puede entregar en ese ámbito? A ver, mira, en seguridad estamos entregando los datos yo creo que en los próximos 15 días, por lo tanto prefiero dejarlo, Ahí, dejarlo próximamente, ahí, como un y trailer. por lo tanto cuando tú me invites otra vez, yo vengo y lo discutimos acá. Pero te voy a dar los datos de medio ambiente y los datos de turismo. Súper. Voy a partir por turismo porque estamos entrando a la época estival y por lo tanto es importante que las autoridades sectoriales, los mismos empresarios, ¿no es cierto?, que proveen servicios de hotelería, pero que también proveen alimentos, que proveen actividades de ocio. Es importante que escuchen lo que dicen los turistas, ¿ok? A ver, cabe citar que esta encuesta es una encuesta dirigida y por lo tanto lo que vamos a hacer o lo que hacen nuestros encuestadores, que son nuestros propios estudiantes, van a las calles o a los lugares turísticos a entrevistar turistas. Por lo tanto, eso hace que sean datos limpios, ¿ok? Nosotros no estamos entrevistando a iquiqueños o a gente de alto hospicio para que nos diga cómo es la situación turística acá. Estamos entrevistando a gente externa. Perfecto. Y por lo tanto, y por eso lo hacemos también en los meses estivales. Eso lo hicimos en julio, la segunda parte de julio, ¿no es cierto?, la primera semana de agosto, donde hay actividad turística acá, ¿no es cierto?, todo lo que significa turismo de invierno. Y la verdad es que también los datos son bastante consistentes. Ahí sí hay mucha consistencia. Por ejemplo, la gente nos dice, o sea, destaca la fortaleza de la ciudad turística y como sus lugares turísticos tradicionales. Destaca que Cabancha es una buena playa, que existe infraestructura complementaria de acuerdo a ella, ¿no es cierto? Pero sí cuando empieza a hablar, digamos, de las carencias, y es más, nosotros le hacemos una pregunta particular, que es la última pregunta del cuestionario, ¿no es cierto?, que le dijimos, ¿nos puede decir o nos puede recomendar algunas acciones que debieran hacer las autoridades sectoriales para mejorar la actividad, para mejorar la experiencia turística en la región? Y ahí nos encontramos con información que es bastante dura y es consistente con lo que nosotros pensamos. Primero, el tema de la suciedad de las calles, ¿ok? Que es un tema que lo levantan 3 de 4 personas, ¿ok? Encuentran que la ciudad es sucia, que Alto Hospicio es sucio, que cuando se mueven de Alto Hospicio a Iquique, ¿no es cierto?, se manifiesta como ya en extremo, ¿no es cierto?, el camino lleno de bolsas. Súper consistente con lo que nosotros esperamos. Estamos hablando sobre el 70% aproximadamente, 70%, ¿no? Sí, 70%, altísimo, 70-75%. O sea, estamos hablando, ¿no es cierto?, de 3 de 4. Eso es altísimo. Hablan también del tema de seguridad ciudadana, aunque dice, ¿no es cierto?, que la seguridad ciudadana tiene que ir, o sea, hay como sectores donde son seguros y otros menos seguros, pero ellos encuentran que en general la ciudad es segura, ¿ok? Pero claro, estamos hablando de turistas, y los turistas van a lugares turísticos. Y cuando se les preguntó a algunos informantes puntuales, ¿no es cierto?, respecto a si habían ido a otros lugares, ¿no es cierto?, por ejemplo, el sector Alto Iquique, ¿no es cierto?, obviamente la respuesta fue negativa. Por lo tanto, en términos concretos, los lugares turísticos se observa seguridad, ¿ok?, que les da cierta confianza a los turistas. Volvamos a las carencias. Las carencias, como te decía inicialmente, tienen que ver con la suciedad de las calles, que te incluye incluso las fecas de los gatos y los perros, ¿no es cierto? Dicen que es una ciudad que tiene muchos gatos y perros, ¿no es cierto?, y que se ve en las calles. Te habla mucho del tema del transporte. Ven que el tema del transporte es súper desordenado, ¿ok? No dicen que el servicio es malo, pero sí súper desordenado. O sea, no entienden que la gente, ¿no es cierto?, que hay una cuadra y la gente las para en 3 puntos de la cuadra y la micro para igual. ¿Cuánto ¿Okay? marca eso cuantitativamente? También estamos hablando de los 3 ítems más importantes, por lo tanto estamos hablando, ¿no es cierto?, del top de la respuesta. Todo entre 75 y 80%, por lo tanto estamos hablando de la representatividad real. O sea, ojo, el menú de respuestas que le pusimos allí de alternativa, nosotros eran 10, y te estoy destacando las 3 más importantes. Por lo tanto, las 3 en las cuales tenemos que hacer algo, ¿ok? Y yo te diría que hay un cuarto tema, ¿no es cierto?, que está bastante cercano de los 3 primeros que te mencioné, que tiene que ver con la infraestructura en general de la ciudad. Todo lo que significa estacionamiento. La gente no tiene que estacionar, ¿no? O sea, uno lo ve en el día a día, o sea, más allá de que
que ellos lo estén diciendo, explicitando, ¿no es cierto?, a partir de periodos turísticos. La verdad es que uno que vive en Iquique sabe, ¿no es cierto?, que las calles están atochadas, ¿no es cierto?, y por lo tanto lo que dice sabe que necesitamos infraestructura, necesitamos más estacionamiento, ¿ok? Yo te diría que va por ahí están como las 4 primeras, ¿ok? Oye, Iván, yo me tengo que ir a la tanda publicitaria y tengo que recibir también a otro entrevistado también con la dupla también de INACAP que viene. Este insumo ha sido súper tremendo, no solamente como medio de comunicación, Iván. Yo te quiero invitar, vamos a coordinar también con Gabriel. Hay unos puntos también que nos faltó tocar, ¿no? El tema de la seguridad pública, el tema medioambiental, ¿no? Que creo que es muy relevante, tal cual como las otras dos también encuestas. Y también hacer también el propio análisis, porque también acá podemos dar los números y podemos hacer también nuestras propias bajadas, pero la interpretación también desde la encuesta es súper importante también y relevante, ¿no? Y algo también lo que tú también mencionabas, uno de repente el egoísmo, ¿no? Se queda solamente de poder expresar o interpretar la encuesta solamente con la mirada de Iquique, no, hay también cosas que ocurren también en la comuna también de Alto Hospicio. Iván, yo te quiero agradecer la visita, mañana la vas a presentar en sociedad, bueno, lo hiciste acá también públicamente, pero la bajada seguramente va a ser de aquí también en más. Próxima semana, de verdad, si que tienes también la oportunidad, por favor, acepta la invitación también de Bravísima para seguir analizando también estos temas. ¿Te parece? No, gracias a ustedes. Estamos disponibles acá para venir a mostrar los datos, discutirlos, ¿no es cierto?, porque estamos claros que contribuye a la educación de la comunidad. Y yo quería aprovechar este espacio, ¿no es cierto?, para decir algo. Nosotros mañana estamos saliendo con la segunda encuesta de medio ambiente. Y por lo tanto llamamos a los iquiqueños y a la gente de Alto Hospicio a que nos abran sus puertas con toda confianza, porque nosotros nos manejamos bajo la lógica del secreto estadístico y eso significa que salvaguardamos las respuestas individuales y por lo tanto que la gente tenga confianza, ¿ok? Nos puede que nos abra las puertas con toda confianza, ¿no es cierto?, porque nosotros salvaguardamos la información que nos entrega. Totalmente. ¿Con credencial? ¿Van con algún distintivo? Absolutamente. Okay, perfecto. Van con distintivo, si la gente van con una carta de presentación y si la gente tiene alguna duda respecto a ello, se mete en nuestra página web, cemit.cl, nosotros, y ahí están la gente que trabaja con nosotros y donde están las fotos de nuestros encuestadores. Dale, un abrazo. ¿Esto va a estar colgado en un lugar después del día de mañana? Toda la encuesta, todos los resultados, las bases de datos están publicadas, los informes están publicados, los PPT están publicados, bueno. Transparencia absoluta. Bacán, súper. Conversamos con el director del Centro de Microdatos de Tarapacá, el doctor Iván Valdés de la Fuente, conversando con la gran interactividad. Gracias, Iván. Nos encontramos.